Saludos, saludos y bendiciones. Continuamos nuevamente. Clase número 9, escatología bíblica. Entonces, vamos a ver los 7 sellos y 4 jinetes del Apocalipsis. Escatología. Apocalipsis 6, 1 al 17. Introducción. Para hacer un estudio muy acertado a la verdad del reino eterno, del capítulo 6 de Apocalipsis, es necesario comenzar a hacer un análisis de los capítulos 4 y 5, ya que en los primeros 3 capítulos solo se trata el caso de las 7 iglesias que estaban en Asia y la necesidad que se dio de escribirles las cartas por su condición y dichas instrucciones que quedaron escritas en el libro llamado Apocalipsis fue recibida en la iglesia en el área terrenal, mientras que la información que Juan recibió desde el capítulo 4 en adelante se le da es en el cielo, en el área celestial, en el trono de Dios. Reitero, al estudiar los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se le da a Juan el privilegio de entrar en el cielo, en el espíritu, para ver los preparativos que allí se hacían con miras a establecer el reino de Dios en este mundo. Pero a partir del capítulo 6, la información que se presenta escrita en el libro de revelación de lo que está escrito en el libro que estaba sellado es concerniente a una serie de acontecimientos que se darán en la tierra, donde se muestra el programa divino sobre los habitantes del mundo, que comienza con diferentes juicios. Leamos el capítulo 4 y el 5 y el 6. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro
estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor. Note esto, hermano. Santo, Santo es el Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Santo Jehová, Santo el Verbo y Santo el Espíritu Santo. Pero un Señor. Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, el Elohim, todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 1 y 11. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el gran yo soy, el eterno, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Por 2 veces el texto sagrado registra a Jesús de pie y a la diestra del Padre. En esta ocasión y en la muerte de Esteban, en el sentido que está escrito en el libro de Apocalipsis, la posición de pie demuestra adoración, honra, reverencia, respeto que tuvo Jesús delante de aquel está sentado el trono, de quien le da la dignidad y el privilegio de desatar los sellos. Un cordero como inmolado. El término cordero que utilizó Juan en su escrito en Apocalipsis es arnión, que indica un corderito muy tierno. Es en el único libro que se utiliza este término 29 veces para referirse a Jesús como un cordero inmolado. En los demás libros del Nuevo Testamento se utiliza arnos, que indica un cordero, vulgarmente un padrote, con la excepción de Jeremías 11:19, que se utiliza el equivalente en el hebreo, arnión, que en el griego que tenía 7 cuernos. El número 7 representa lo completo, lo absoluto, y el cuerno representa el poder, por lo que indica que los 7 cuernos muestran la omnipotencia en la persona de Jesús. Y 7 ojos, los 7 ojos muestran la omnisciencia de Jesús, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó
el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 1 y 14. Debemos notar que estos juicios son enviados por Cristo, quien en todo momento está en el control y siempre tiene la última palabra. Ahora veremos que, según el Cordero vaya abriendo los 7 sellos del libro, tienen lugar diferentes juicios. Y la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento tendrán lugar estos juicios? Para darle respuesta a esta pregunta, es fundamental que nosotros, el paralelismo que hay entre el pasaje que ahora estamos estudiando de Apocalipsis 6 y el sermón profético de Jesús, al cual está registrado en Mateo 24. Consideremos algunos de los detalles en común entre ambos pasajes. Los 4 primeros sellos describen juicios similares a aquellos de los que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6 y 7. El quinto sello centra nuestra atención sobre aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 9. Y también el Señor anunció en su sermón profético que habría persecución contra los que aceptaban la predicación del Evangelio del Reino y no se dejaban sellar por el anticristo. Mateo 24, 9 al 14. La apertura del sexto sello trae un gran terremoto y los cuerpos celestiales son conmovidos. Apocalipsis 6, 12 y 14. Y una vez más el Señor también hizo referencia
en su sermón a estos mismos acontecimientos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, 29. Por último, en la segunda parte del sexto sello, vemos a la humanidad pecadora y rebelde, escondiéndose de la presencia aterradora del Cordero que viene a juzgar a los hombres. Apocalipsis 6, 15 y 17. Así termina también el sermón profético del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. Es importante notar el paralelismo entre ambos pasajes, porque esto nos ayudará a interpretar nuestro texto correctamente. El Señor nos da ciertas claves de gran utilidad para ello. Por ejemplo, hablando de los primeros juicios, dice: pero aún no es el fin. Mateo 24, 6. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 8. Aquí el Señor utiliza la figura en forma alegórica de una mujer embarazada que empieza a tener dolores de parto, pero todavía no ha llegado el momento del alumbramiento. Será necesario que las contracciones sean más seguidas y los dolores más intensos. Entonces el niño estará listo para nacer. Del mismo modo, estos juicios que son descritos en ambos pasajes siempre han estado presentes en este mundo, pero irán ganando y presentándose en intensidades según se acerque el momento de la segunda venida del Señor. Otro detalle importante acerca de estos juicios es que son secuénticos, es decir, cuando comienza el juicio del segundo sello, no se termina el del primero, sino que ambos tienen lugar al mismo tiempo. En la historia de nuestro mundo actual, hemos tenido escenarios en los que al mismo tiempo han convivido las guerras, el hambre y las pestes, pero lo que hasta ahora hemos vivido, señoras y señores, son destellos y balbuceo apenas, comparado a los juicios que describe el libro de Apocalipsis 6 y Mateo 24. El propósito divino con todos los juicios es advertir a los hombres rebeldes que se levanten contra Dios, que están viviendo una fantasía, y que finalmente Dios va a manifestar su justicia y los va a traer a la realidad. Y en ese momento, cuando la altivez del hombre haya sido abatida y su soberbia humillada, tendrán que reconocer que solo Dios será exaltado en aquel día. El primer sello, el caballo blanco. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada
una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 1 y 2. Esto es el anticristo, señoras y señores. Cuando ese animal salga, nadie, absolutamente nadie, lo va a poder detener. La apertura de los sellos le da inicio a la intervención de Dios en el derramar su ira. Recuérdense que ya esto está, la ley se activó nuevamente, ya la iglesia no está aquí. En los primeros 3 años y medio de la 70ª semana, juicios que se darán mediante agentes humanos, los juicios que se interpretan al final de estos 3 años y medio de la semana gesta son revelados a la apertura del 7º sello, juicios que son anunciados y ejecutados al sonar de las primeras trompetas. Estos juicios que se darán en los primeros 3 años y medio se caracterizan como la tribulación, pero el derramamiento de las copas revela los juicios finales que se darán en las últimas 3 semanas y media que demarcarán una gran tribulación como nunca la ha habido ni la volverá a haber. Cuando el Señor Jesucristo abre cada uno de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes montados a caballos de diferentes colores que traen juicios sobre la tierra. Debemos darnos cuenta que es el Señor Jesús que está en el trono celestial, de quien procede esta orden. Y notamos también que los 4 seres vivientes están conectados con la ejecución de los juicios divinos. El Señor Jesucristo es quien abre cada uno de los sellos, pero son los 4 seres vivientes quienes con voz de trueno llaman a los jinetes a salir. El texto dice que Juan escuchó una voz potente. Estos seres vivientes que dan la orden, los jinetes que dan la orden a los jinetes a salir en ejecución, tienen un pleno conocimiento de la voluntad divina y se identifican activamente con ella. Note que son 4 seres vivientes y son 4 jinetes, por lo que se cree sin lugar a dudas que cada uno de estos seres en su debido orden dan la voz de ejecución a los jinetes. Estos 4 seres vivientes forman parte de las huestes angelicales que cumplen una función única ante el trono de Dios y que son llamados querubines, según el testimonio del profeta Ezequiel, Isaías y Juan en el registro apocalíptico, Ezequiel 1, 2 y 20, Isaías 6, 1, Apocalipsis 5, 6 y 14. Estos 4 seres tienen rasgos distintivos, diferentes. El primero es semejante a un león. El segundo es semejante a un becerro. El tercero es el tercero tenía rostro como de un hombre y el cuarto era semejante a un águila. Ambos tenían 6 alas y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos. En cuanto a los 4 caballos de diferentes colores que traen los justos juicios de Dios sobre la tierra, encontramos un antecedente parecido
en la visión que tuvo el profeta Zacarías 6:1 al 8. También aquí en Apocalipsis los caballos y sus jinetes son fuerzas de destrucción y agentes de la ira divina. Y miré, y aquí un caballo blanco. Juan estaba observando todo lo que ocurría, y el primer caballo que ve aparecer es de color blanco. En el libro de Apocalipsis, en su mayoría, que aparece el color blanco es símbolo de pureza, santidad, verdad y victoria. Apocalipsis 2:17, 6:11, 7:13, 19:14, 20:11. En este caso no es aplicable por razones que más adelante voy a presentar. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. En cuanto al jinete que lo montaba, hay evidencia que se muestran en el pasaje, y aún desde el punto etimológico, en algunos términos, para aceptar que dicho jinete representa a la persona del anticristo y no al Cristo resucitado. En primer lugar, quien hace la apertura de los sellos es Jesús. Por consiguiente, que no puede ser Jesús el que venga cabalgando en el caballo blanco. En segundo lugar, los jinetes de ambos capítulos no tienen nada común, lo cual descarta por completo que se esté haciendo alusión al mismo personaje. En tercer lugar, cuando cada uno de los sellos es abierto, trae en consecuencia una serie de tragedias que demarcan un estado de tribulación en los moradores de la tierra. Es inaceptable que después de la aparición de Jesús cabalgando en el caballo blanco se desaten una serie de acontecimientos trágicos y devastadores. El primer jinete forma parte integral con los otros tres restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos, de los cuales queda al margen Cristo Jesús. En cuarto lugar, no debemos comparar el jinete del caballo blanco representado en este pasaje con el que está revelado en Apocalipsis 19:11, por razones que voy a presentar. Señoras y señores, el primer jinete se le da un calificativo como el que sale como un vencedor para mantenerse en su victoria que solo le durará muy poco tiempo, hasta la aparición del verdadero vencedor. El segundo jinete se le da unos calificativos que solo son propios de la persona del Cristo resucitado. En su muslo, que indica las fuerzas, tenía un nombre escrito, el cual decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el del capítulo 19. Se le llama fiel y verdadero. Su mirada como de fuego, que muestra su omnisciencia y omnisapiencia, con el cual discernía y juzgará a todas las naciones. Su ropa ceñida en sangre, tipo de su sacrificio, con el cual pudo redimir del pecado al grupo que le seguía, como evidencia con
vestiduras blancas de lino fino, limpio y resplandeciente, tipo de una una regeneración absoluta. Se le califica como el Verbo de Dios, mostrando su divinidad. El primer jinete tiene en su mano un arco, pero sin flecha, lo cual indica que ejecuta un poder y una autoridad que es endeble, ocasional, efímera y temporal. El segundo jinete, en contraste al primero, de su boca sale una espada aguda para regir y juzgar a las naciones con vara de hierro y a anunciar el día de venganza de nuestro Dios. El primer jinete lleva una corona del griego Estéfanos, que es la corona que se le da a uno que ha ganado una batalla, pero que no ha librado el conflicto definitivo. Por esta causa dice que salió venciendo para vencer, lo que indica que no ha vencido en su totalidad, en forma absoluta. Cabe destacar que de este tipo de corona, Estéfanos, que lleva el jinete del caballo blanco, es la misma corona que se le dieron a los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono, el cual en acto de adoración se postraron ante el que estaba sentado en el trono y se quitaron las coronas y la pusieron a los pies del que estaba en el trono, que es Jesús, coronado con una diadema. Esto indica que la diadema como corona supera a la corona catalogada como Estéfano. Apocalipsis 4:10. El segundo jinete, la cual es Cristo, traía una corona del griego diadema, que representa la corona real, que solo la lleva el que ha librado batallas, luchas, y al final de la jornada fue un triunfador y libró el conflicto más decisivo, definitivo y determinante, llamada guerra. Por esta causa Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Yo soy el que vivo, el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, autoridad del Hades y de las muertes. ¿Sí? El segundo sello, el caballo bermejo. Vamos a ver. Entonces ya vimos estos dos jinetes que se parecen uno al otro y que puede que traiga en algunos cierto enredo, pero ya estudiamos un poquitito. ¿Sí? El segundo sello, el caballo bermejo. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién abrió el sello? Cristo Jesús. Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dieron y se dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3-4. El segundo caballo era bermejo o rojo, como la sangre. Su misión era quitar la paz de la tierra. Representa la rivalidad destructiva que pone a las personas, a las naciones, unas contra otras en un caos de trágica destrucción. Esto fue lo dicho por Jesús cuando expresó: habrá guerras y rumores de guerra, y naciones contra naciones.
La misión de este segundo jinete no es difícil, puesto que quitar la paz de la tierra es algo de lo más sencillo para el ser humano. La ambición, la envidia, el odio, la maldad del corazón humano es causa constante de conflictos de todo tipo que llevan a los seres humanos a matarse los unos a los otros en guerras civiles, racionales, triviales, religiosas o entre naciones por rivalidad. Como el resto de los juicios, este también era ganando en intensidad, y cuando se acerque el fin de los hombres estará hablando de paz y prosperidad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera a Tesalonicenses 5:13. Si el primer sello terminaba con la venida del anticristo, aquí tenemos que la aparente paz que él traerá a este mundo será rápidamente sustituida por conflictos de una intensidad nunca antes conocido. El tercer sello, el caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, Cristo Jesús, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:5 y 6. Cuando el cordero que fue inmolado abrió el tercer sello, apareció un caballo negro. Curiosamente, a diferencia de los 2 anteriores llevaba armas de guerra en sus manos, un arco y una gran espada. Este tenía un yugo en la mano que hacía la función de una balanza. Sin duda es un extraño instrumento para un jinete, pero su función consistía en pesar el pan en tiempo de hambre. Por lo tanto, anuncia un tipo de escasez de los alimentos básicos que provocará racionamiento. El Antiguo Testamento anuncia que esta sería una maldición fruto de la desobediencia. Cuando yo os quebranté el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comerán y no os saciaréis. Levíticos 26:26. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Ezequiel 4:16. Tomemos en cuenta que aquí Juan no está presentando una mortandad por inanición, por la falta de alimentos, sino una señal que demarcará el fin de la era, señales que se darán antes del final de los tiempos, antes de que Cristo haga su aparición como el juez y rey, el que ha de juzgar y reinar ante todas las naciones. Este jinete
representa la gran hambruna que se dará por la alta inflación que se desatará en el mundo entero. Las tres cosechas principales de Palestina o Canaán, cualquiera de los dos, eran los cereales, el aceite y el vino. Entre los cereales se encontraba el trigo, de donde se deriva el pan, y la cebada, de donde se deriva una serie de alimentos. Según el lenguaje bíblico, comer el pan por peso indica tiempo de escasez y de hambre. Levítico 26:26, Ezequiel 4:16. La hambruna que se da por la inflación, en cierto sentido, es el resultado natural de las guerras que ha traído el segundo jinete. Notemos el precio de los alimentos básicos. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era el jornal diario de un trabajador común, Mateo 22, y lo que podía comprar con él en tiempos normales sería unos 10 kilos de trigo y 30 de cebada, por lo que aquí se describe en una inflación como nunca antes la ha habido en el mundo, hasta el punto que 1 denario apenas daría para una medida de trigo que equivalía a una tercera parte de un efá o 3 de cebada. Esto sería completamente insuficiente para alimentar a una familia y las demás necesidades. Sin embargo, a pesar de esto, el jinete recibe una curiosa orden: pero no dañes el aceite ni el vino. Podríamos considerar el aceite y el vino como artículos de lujo en tiempos de hambruna. Así que al mismo tiempo que es imposible cubrir, oiga, las necesidades vitales de los pobres, la provisión de los ricos no cesa, aunque finalmente también ellos sufrirán los estragos del hambre. Esto fue presentado por Jesús en el sermón que diera en el monte de los olivos, según Mateo 24:7. Ahora yo le quiero decir algo, recordarle algo aquí a los que estamos aquí presentes. Cuando nosotros estábamos muchachos, los que estamos aquí, un solo salario, Pedro, bastaba para sostener una familia, ¿verdad que sí? ¿Bastará ahorita lo que se conoce como salario para sostener una familia, Ismael Quintero? Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Los países llamados civilizados son los países donde se vive para trabajar. En Estados Unidos, hablemos de ello, el salario mínimo son $4.50 diarios. Por supuesto, nadie paga eso, al igual que aquí en Venezuela. El salario mínimo son 130 bolívares, creo que $3 y un poquitico más. Nadie paga eso. Ok, en Estados Unidos le están pagando a los obreros $15 la hora, el que está bien, el que está legal. Pero el que está ilegal le paga la mitad o hasta menos. Por eso les interesa tener tantos ilegales allá, si no lo sabían. El otro detalle es que ese salario mínimo de $4.50, según algunos economistas, que yo no lo soy, tiene más de 40 años, señoras y señores. Y paulatinamente las cosas, los rubros, han venido subiendo. Que uno de los economistas decía que de acuerdo a lo que se come la economía, yo no lo recuerdo ahorita, ¿me lo recuerda alguien? La inflación. De acuerdo a la inflación,
que se ha dado en estos 50 años en Estados Unidos es para que el salario allá se pagara $50 la hora, señoras y señores. El detalle está que a los obreros le pagan $15, a los obreros de abajo, pero a los de clase media, ¿cuánto cree usted que le pagan? Pasan de los $50 la hora. Pero a los de clase alta, que es el tema que acabamos de leer ahorita, pero no dañes el vino ni el aceite. A los de clase alta, hermano querido, es una grosería los salarios. Pero ellos manejan la prensa, manejan la radio y la televisión y todo lo que es noticia. Por lo tanto, los pobres de abajo no tienen acceso a quejarse. Y como allá hay muy pocos sindicatos, pues sencillamente allá sabemos que los que viven allá no se bastan con un solo lugar de trabajo, tienen que tener 4 y 5 trabajos. Y no basta que trabaje uno, tiene que salir a trabajar la mujer también a la calle. ¿Cuál es el objetivo de eso? Parte, cumplimiento de esto, aunque no tiene que ver con esto, ¿no? Pero tiene que ver con el objetivo del diablo y un grupo de empresarios y políticos de destruir la familia. ¿Cuál es el objetivo? Que el esposo y la esposa salgan a trabajar. ¿Con quién quedan los hijos? Con el vecino, con la vecina, con el hermano mayor, con este, con el otro, quedan a la deriva. Entonces eso paulatinamente va destruyendo la familia. Pero en el tiempo de nosotros, que el salario de papá nada más bastaba para cubrir la casa, entonces mamá estaba ahí con la correa en la mano si era necesario, ¿no? Para corregir, para perfeccionar. Por eso nosotros vivimos en un mejor tiempo de familia. Pero el objetivo del diablo es querer llevarnos a ese nivel. Tengo un muchacho en la iglesia que él poco últimamente se ha estado congregando y le preguntamos, ya va, ¿qué pasó? ¿Por qué casi no viene? No, pastor, yo estoy trabajando como un emigrante para no emigrar. A eso nos quieren llevar aquí, y no solamente aquí, cualquier país, que creo que es uno de los pocos que queda en esa condición, en la condición de que aquí se trabaja para vivir, pero allá afuera, de Colombia para allá, se vive para trabajar. Bendiciones, nos vemos en nuestra próxima clase. Es decir,